Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a presentar un informe sobre seguros para autos. Cuáles son las coberturas más convenientes para quienes tienen autos en torno a 5 años de antigüedad. Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión que ofrecen los mercados de capitales locales, y en el último bloque vamos a hablar de las iniciativas que viene impulsando la Superin, acercarse cada vez más a los asegurados. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Aquí estamos ya con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y nuevamente nos está acompañando Julián Siri para brindar algunas recomendaciones de inversión a todas aquellas personas que están viendo qué hacer con su dinero. Vamos a ir rápidamente a la información que tenemos para hoy. Y la semana pasada el Banco Central presentó una nueva normativa que regula las cargas y comisiones que cobran los bancos por sus productos y servicios. Santiago presenta este tema. Así es, el Banco Central salió con los tapones de punta, digamos, ¿no? Contra unas comisiones bancarias que en muchos puntos eran exacerbadas, porque no era inusual ver que en un resumen bancario aparecía algún costo de un producto que no habíamos solicitado, que no habíamos adquirido, y que simplemente llamando al banco, pidiendo explicaciones de qué se trataba eso, bueno, el banco se disculpara o lo diera de baja, e incluso podría llegar a reintegrar el dinero. Pero ¿qué pasaba si no hacíamos ese llamado, si no nos dábamos cuenta? Bueno, a partir del 30 de septiembre, cuando esta resolución empiece a entrar en vigencia, los bancos no van a poder cobrar ningún servicio, ningún seguro, nada, absolutamente nada que no haya sido previamente solicitado por el cliente bancario. A esto se suman también la anulación de algunas comisiones que se cobraban, por ejemplo, por depósitos vía ventanilla o por otro tipo de operaciones que se hagan en la entidad bancaria. Tampoco se van a poder cobrar en un préstamo, por ejemplo, personal, costos de seguro, costos de evaluación del crédito, costos de administración, en fin, diferentes costos que encarecían el crédito. Entre ellos, el más importante o el más usado, el crédito personal, que tenía una tasa de hasta el 50%. Y se espera que a partir de la vigencia de estas regulaciones, de estas modificaciones, tenga una rebaja entre 8 y 10 puntos porcentuales, porque hay que distinguir lo que es la tasa de interés de lo que es el costo financiero total. Muchas veces uno podía ir al banco y decía, bueno, esto tiene un costo, una tasa de interés entre un 20 y 25%, pero sumado todos estos gastos de seguro, de otorgamiento, de evaluación, el préstamo se iba incluso por arriba de un 45%. Así que se espera entonces que a partir de septiembre haya una reducción importante en este costo, justamente a partir de estas nuevas normativas que puso en marcha el Banco Central. O realmente, Santi, hay que decir, ¿no?, que algunos bancos han provocado, ¿no?, con su accionar que el Banco Central tome este tipo de medidas. Por ejemplo, el otro día fui a hacer un depósito en la ventanilla de un banco y la comisión que me cobró la institución era completamente absurda e injustificable. Sí, lo que pasa es que el gobierno con diferentes medidas le fue cerrando el negocio bancario, ha puesto límites a las tasas de interés, bueno, el cepo cambiario también impactó en otros negocios, los créditos hipotecarios cada vez son menos y trataron con este tipo de abusos, bueno, de ganar cierta rentabilidad, creo yo también, Alejandro, de manera equivocada. Muy bien, bueno, vamos a continuar ahora con un informe sobre seguros para autos, de cuáles son las compañías más convenientes para asegurar un vehículo en torno a los 5 años de antigüedad. Información actualizada al momento del mercado en lo que tiene que ver con autos usados. Como siempre, un ejemplo, en este caso uno de 5 años de año 2008 para lo que es responsabilidad civil y terceros completo. En este caso puntual, un Corsa, un Corsa Classic Sedán de unos 53.000 pesos, año 2008, como les decías, 1.6 con aire acondicionado y dirección. ¿Qué nos ofrece el mercado para este tipo de auto? Bueno, en lo que es responsabilidad civil arrancamos en 270 pesos con Provincia Seguros, La Caja 272, QI ya un poquito más, Federación en 300 y RSA el Comercio en 320
pesos. Esto obviamente por mes. La segunda 345, Zurich en el mismo valor, Rivadavia 350, Mapfre 366 y Allianz 380 pesos. Y después nos vamos a lo que es terceros completos. Ya en este caso lo que agregamos es granizo y una cláusula del 80%. Los datos que tenemos son 480 para provincia, ya la caja Allianz un poco más en 545, Allianz, RCA 562, Mapfre 568, QBI ya un poco más arriba 578, 580 para lo que es Rivadavia, Zurich Federación y Mapfre cerrando en 629 pesos por mes. Estos son los valores que nos ofrecen las distintas compañías. Y atención, porque más allá del precio, en lo que insistimos siempre es con fijarnos en la calidad del servicio, ¿sí? En lo que tiene que ver con la respuesta de la compañía frente al siniestro y sobre todo, particularidades que uno puede querer o no al momento de contratar su póliza, por ejemplo, la adhesión de esta compañía a lo que es el sistema CLEAS. Muy bien, información que usted debe tener en cuenta al momento de elegir a su compañía de seguros. Vamos a comenzar a responder algunas consultas que hemos recibido, en este caso preguntas relacionadas con qué hacer con nuestro dinero. Gabriel quiere invertir 10.000 pesos en algo que le dé una rentabilidad cercana a la inflación y nos aclara, quiere algo seguro, prefiere menor rendimiento, pero Julián dice que no sea una tómbola. La pregunta del millón realmente, ¿no? Sí, realmente, Gabriel, todo el mundo busca eso. No es tan simple llegar y equiparar a la inflación o ganarle a la inflación sin asumir ciertos riesgos. La realidad es que estaba siguiendo un poco las estadísticas de lo que es el tipo de cambio, ya lleva una depreciación del 11% en lo que va del año, y si uno solo toma el último mes, la depreciación anual sube hasta el 32%. Con lo cual es interesante, no como recomendación, pero sí para tener en cuenta que el dólar como alternativa de inversión está dando una tasa de retorno en pesos bastante interesante con bajo riesgo. Por otro lado, hay fondos comunes de inversión que se conocen como T+1 en el mercado, que son de muy baja, las posiciones que tienen son de muy baja duration, o sea, la vida promedio de los títulos que tienen es muy baja y la liquidación es inmediata, y están rindiendo entre 18 y 20%. Siempre hay que tener en cuenta después las comisiones de operatoria, tanto de entrada como de salida. Pero esos son instrumentos de muy bajo riesgo y se acercan bastante a lo que es los números de inflación. O sea, ¿te gustan entonces los fondos comunes de inversión? Sí, de ese tipo. ¿Cuál es el tipo? A ver, especificado. Se conoce como T+1, son de los famosos T+1 que tienen una duración, los instrumentos tienen una duración muy baja vida promedio de los instrumentos, y por eso la volatilidad es baja, el riesgo es bajo, pero el retorno está en torno al 20%, con lo cual uno está 2 o 3 puntos por lo menos por debajo de la inflación. Opciones entonces, Gabriel, que podés tener en cuenta para colocar tu dinero. Nos vamos entonces con esta información a un corte. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Ya está con nosotros Héctor Biasoni en este espacio dedicado a responder a todas sus consultas. Héctor es asesor de la Asociación de Derechos del Consumidor. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo andás? Hola, bien, bien. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Antes de dialogar con Héctor, vamos a responder unas consultas relacionadas con el estado de las entidades bancarias. Vamos a comenzar con la consulta de Orlando sobre la situación del nuevo Banco del Chaco. Una de las entidades que está haciendo más énfasis en el financiamiento de emprendimientos productivos en su provincia. Justamente la semana pasada, la fábrica de bicicletas que inauguró la presidenta Fernández de Kirchner allí en Chaco fue financiada por el nuevo Banco del Chaco. Vemos sus indicadores. Tiene un patrimonio de 304 millones de pesos, depósitos por 2.997 millones y resultados acumulados por 5 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para el nuevo Banco del Chaco. Muy, vamos a comenzar a responder las consultas en esta oportunidad relacionadas con problemas con distintos tipos de empresas, como por ejemplo una consulta relacionada con una consumidora bancaria que es Nélida. Héctor, Nélida nos dice que su marido tiene una caja de ahorro en un banco donde le depositan una pensión por discapacidad. El otro día, nos cuenta Nélida, le descontaron un dinero por haber recibido un depósito en esa misma cuenta correspondiente al pago de un alquiler. Pregunta si esto es adecuado o si debe hacer algún reclamo. Bueno, no, en este caso tendría que ir al banco a informarse por qué le están cobrando esa comisión o
o gasto que le están cobrando. Por lo que se entiende, no es por el depósito. La ¿no? cuenta tiene que ser gratuita, porque es una cuenta por una asignación que está cobrando esta persona. Pero si lo utiliza para otra cosa, entonces ahí sí le pueden estar cobrando un gasto. O sea que si es por el depósito, si le están cobrando, digamos, por el depósito que realizó, digamos, este tercero en esa cuenta en relación al pago de un alquiler, no debería haber ninguna comisión, considerás vos. No. O sea que debe justamente Nélida dirigirse al banco y hacer el reclamo correspondiente. Por supuesto, porque aparte en el banco tiene que reclamar por el artículo 4 de la ley 24240, que tiene el deber de informarle clara y conciso los gastos, el detalle. Es un débito indebido, entonces. Claro, totalmente. Bueno, Nélida, te asiste la razón, realiza tu reclamo y esperamos que el banco realice la devolución de este cargo indebidamente realizado. Bueno, vamos a continuar ahora con otro tema. Vamos a volver al mercado bancario y la semana pasada el Banco Ciudad lanzó una nueva línea de créditos hipotecarios muy novedosa en la cual el capital adeudado se ajusta con la inflación. Santiago presenta este tema. Así es, pero no cualquier inflación, la inflación que mide el INDEC de la Ciudad de Buenos Aires. La Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires hace su propio índice inflacionario y justamente estos nuevos créditos hipotecarios se van a ajustar según esa tasa de inflación o tasa de interés. En principio tiene un 5% de interés más la inflación que en estos momentos ronda el 20% según esta Dirección de Estadísticas, es decir, un 25% de interés. Las condiciones del crédito a 15 años, hasta 1 millón de pesos y 30%, tendría que ser la cuota, 30% del salario o de los ingresos de la familia que pide el crédito hipotecario. Tener en cuenta que solamente hay por ahora 625 un cupo de 125 créditos a otorgar, porque según esta nueva modalidad son muy pero muy económicos, así que bueno, ya saben, aquellos que estén pensando en sacar un crédito, el Banco Ciudad tiene estos nuevos créditos hipotecarios. Muy bien, una iniciativa interesante pero riesgosa en un país como el nuestro en el que el salario no siempre ha ido a la par de la inflación, lo que puede generar en el futuro problemas para el pago de estos créditos. Bueno, vamos a continuar respondiendo a las consultas que nos han enviado a través de nuestras líneas telefónicas y también a través de nuestra página de Facebook. Tenemos, por ejemplo, Héctor, la pregunta de Francisco, quien licitó un coche mediante un plan de ahorro y le incumplieron con el plazo de entrega. El plazo para su entrega ya venció y quiere saber, Francisco, qué tiene que hacer a partir de ahora, ya que no le dicen cuándo va a estar disponible el vehículo. Bueno, los tiene que intimar y hacer la denuncia en la Secretaría de Comercio, hacer la denuncia por incumplimiento de contrato, porque y por los daños que le están produciendo este incumplimiento. Entonces tendría que ir a Julio Arroca, 651, y por mesa de entradas presentar la denuncia. Ahí que está la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Claro, la nacional. O sea, presenta, digamos, su reclamo ahí. Claro, relatando los hechos y con la documentación que tiene, y de esa forma se la va a citar a la empresa, se la cita a una mediación. Y en la mediación es donde se arregla. La empresa tendrá que dar algún tipo de solución. Por supuesto, están obligados a dar una solución. Puede ser, si no, penalizada la empresa. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta? Sí, por supuesto. Y incluso el reclamo que le hace, la acción que tiene para hacerle el consumidor a la concesionaria y a la fábrica también, porque son solidarios, tanto el vendedor, que es el concesionario, como el fabricante. O sea, se lo puede citar a las dos, tanto al vendedor como a la concesionaria. Bueno, muchas gracias, Héctor. No, gracias a usted. Bueno, seguimos ahora con una última recomendación de inversión para aquellas personas que están viendo qué hacer con su dinero. En un tema que vamos a ampliar en el futuro, aquellos que siguen el dólar, todo parece indicar que las tasas de interés de Estados Unidos van a seguir un camino alcista y por ende, no vemos todavía un piso en la cotización. Muy bien, perfecto. Con esta información vamos a cerrar el bloque con una consulta relacionada con la situación de una compañía de seguros.
Para Eduardo, que nos consultó sobre la situación de Allianz, compañía que está estrenando edificio en el centro porteño con una inversión de 22 millones de pesos en 6.000 metros cuadrados. Fuerte inversión en lo que tiene que ver con tecnología. En este caso les presentamos los números: 1.527 millones de pesos, pasivo 1.305 millones, patrimonio 222 millones, resultado 5 millones, primas 1.268, informa 2.045 juicios con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, con esta información nos vamos a un nuevo corte. Quédese ahí en instantes. Estamos nuevamente de regreso. Muy bien, abrimos un nuevo tema y en los últimos meses la Superintendencia de Seguros de la Nación viene impulsando un conjunto de iniciativas dirigidas a fomentar una mayor cultura aseguradora y también acercarse más a los asegurados. Para desarrollar este tema está con nosotros Nicolás Wittberg, que es subgerente de Relaciones con la Comunidad de este organismo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Nicolás? ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por haber venido. Bueno, contanos cuáles son justamente las iniciativas que viene llevando adelante la Superintendencia de Seguros con estos fines que acabo de mencionar. Bueno, en primer lugar, yo creo que todas las actividades y las acciones que el organismo de control está llevando adelante se enmarcan, digamos, dentro de los lineamientos del Plan Estratégico Nacional del Seguro. Una política, digamos, una política pública diseñada de mediano a largo plazo, lanzada por la Presidenta de la Nación el 22 de octubre del 2012. Hablamos en amplitud, ¿no?, de este programa el año pasado. Claro. Dentro de esos lineamientos, dentro de ese objetivo, digamos, de fomentar, digamos, una mayor producción de la actividad aseguradora en la Argentina, hay dos ejes fundamentales para nosotros, que por un lado brindar una mayor y mejor protección a los asegurados y por el otro lado generar conciencia aseguradora en la Argentina. Dado esos dos objetivos, estamos desarrollando diferentes acciones concretas. Contanos, por un lado, ¿cuáles son estas acciones? Por un lado, en el eje de defensa del asegurado lo que queremos es actualizar la normativa vigente al respecto, es decir, una resolución que venía del año 2011, que era la resolución de creación del DOA, que es el Departamento de Orientación y Asistencia del Asegurado. Encontramos, digamos, algunas cuestiones, algunos artículos para poder mejorar, impulsar, digamos, y fortalecer el área de protección a los asegurados, que establece, digamos, como obligatoriedad a todas las compañías, excluidas las ART, a todas las compañías, la existencia de un servicio de atención al asegurado en cada una de las compañías. Eso por un lado, por el lado del lado normativo. Después, por el otro lado más, de abrirse hacia la comunidad, estamos también desarrollando, por ejemplo, actividades como la política de federalización del organismo, es decir, abriendo nuevas delegaciones en diferentes provincias con el objetivo fundamental de estar más cerca de los asegurados. Actualmente están en funcionamiento Córdoba, Mendoza y Catamarca, y próximamente van a estar en funcionamiento Chaco, Tucumán y en Rosario. ¿Cuál es la idea, ¿no?, de estas oficinas? ¿Qué buscan, qué pretenden que pueden hacer los asegurados en ellas? Básicamente, o sea, en un primer momento, el objetivo central de todas estas delegaciones es brindar un servicio a la comunidad, es decir, que sirvan, digamos, como un anclaje, digamos, del organismo de control en la provincia y que el asegurado no tenga que comunicarse con Buenos Aires, sino que tenga una línea más directa con el organismo de control. ¿Podrán hacer denuncias contra las compañías? En todas las delegaciones pueden hacer consultas, denuncias, los mismos asegurados, o también, digamos, en el último tiempo también se está trabajando muy fuertemente con los productores, asesores de seguros en cada una de esas provincias. Eso por un lado, dentro de la política de federalización. Por el otro lado también estamos acompañando eso con actividades más abiertas a la comunidad, es decir, en espacios públicos. Como los centros de acceso a la justicia, Plaza Constitución, también hace muy poco. ¿En qué otros barrios porteños se piensa extender este tipo de actividades? Y, bueno, ¿qué puede hacer la gente en esos lugares para que lo sepa, no? Bien. Ya hicimos 3 jornadas, digamos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fueron la primera en Parque Centenario, en el barrio de Caballito, que después, bueno, también ahí estamos físicamente todos los miércoles atendiendo consultas y reclamos. La segunda fue en el barrio de Constitución, ahí cerquita de la terminal. Y la tercera jornada, que fue esta semana, fue en el barrio de Saavedra. Digamos, ¿por qué el barrio de Saavedra? Elegimos también los barrios que fueron aquellos más afectados, digamos, por la última inundación en la Ciudad de Buenos Aires. Y los próximos, para responder a tu pregunta, los próximos barrios que vamos a estar presentes va a ser Villa del Parque, otro de los barrios muy afectados, Liniers, Mataderos y cerca del Obelisco, también como un punto neurálgico de la ciudad. ¿Y qué puede hacer la gente ahí, básicamente? La gente se acerca, nosotros tenemos formularios de reclamos, si tienen reclamos puntuales contra alguna compañía, contra algún accionar de la compañía, o también es una instancia de fomentar la conciencia aseguradora distribuyendo material, folletería sobre los diferentes ramos y sobre cuáles son las responsabilidades y obligaciones, derechos y obligaciones de los asegurados.
Me acuerdo que en una época la AFIP, justamente para generar conciencia, en este caso impositiva, iba a las escuelas primarias o secundarias para hablar con los chicos. ¿No hay nada previsto sobre este tipo de educación en materia de seguro? Nosotros, por un lado, intentamos abarcar todas las franjas etarias. O sea, por un lado, estamos trabajando junto a la Secretaría de Medios de Presidencia de la Nación, estamos trabajando en 3 spots publicitarios de cultura aseguradora, es decir, con la intención de que estos spots publicitarios, alrededor de 30 a 45 segundos, pueden ser después distribuidos, digamos, en los medios masivos de comunicación, digamos, como una política desde el Estado Nacional fomentando la cultura aseguradora. Y por otro lado, más vinculado a los más chicos, estamos trabajando sobre un cómic, digamos, para después distribuirlo también en las escuelas de la Argentina. Y por otro lado, también me parece una novedad, digamos, bastante importante, es que la superintendencia va a estar presente en Tecnópolis, va a estar presente, digamos, en el stand del Ministerio de Economía, al ser un organismo descentralizado dependiente de, va a estar presente, digamos, en Tecnópolis con por un lado, la información de estos últimos 10 años del sector, como así también con tópicos como cultura aseguradora. ¿Por qué creen, Nicolás, en la superintendencia que en la Argentina hay una penetración tan baja de los seguros? Por un lado, se nota, digamos, muy fuerte la presencia del seguro obligatorio. O sea, nosotros queremos impulsar desde los medios de control, queremos, impulsando la cultura aseguradora, queremos que las personas, digamos, que el ciudadano se vuelquen voluntariamente a contratar el seguro, o sea, que conozcan, por eso es muy importante hacer campañas, digamos, en pos de la cultura aseguradora y prevención del riesgo, que conozcan, digamos, cuál es el rol, para qué sirve un seguro y demás. Bueno, muy bien, Nicolás, muchas gracias por haber estado con nosotros. Una iniciativa muy importante de la Superintendencia de Seguros. Es fundamental desarrollar la cultura aseguradora y lograr una mayor protección de los asegurados contra las numerosas compañías que todavía se siguen manejando mal en nuestro país. Nos vamos con esta entrevista. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.